Continuamos con las secciones de nuestro curso en el módulo 1 y vamos a hablar de las consideraciones previas al proceso de escritura. Lo primero que tenemos que hacer es registrar a los participantes. Si trabaja en un grupo, mantenga un registro de todas las personas con las que ha colaborado. Identifique los roles de cada participante, quién diseñó el experimento, recopiló los datos, analizó e interpretó la información. Al momento de elaborar la lista de autores, considere las guías específicas de su campo de investigación. Tenga en cuenta que diferentes disciplinas como las matemáticas, físicas, ciencias sociales y medicinas tienen criterios específicos para cada autoría. La colaboración con múltiples autores puede reducir revisiones y aprobaciones en ciertas secciones del artículo. Esta imagen nos representa qué condiciones debe presentar o cuáles son los criterios que debe cumplir una persona para considerarse autor. El primero de ellos es que haga una contribución sustancial a la concepción, diseño, adquisición, análisis o interpretación de los datos del estudio. Debe participar en la redacción o revisión crítica del contenido intelectual del manuscrito. Debe dar una aprobación final de la versión a ser publicada y debe comprometerse con responsabilidad de trabajo y resolución de preguntas relacionadas con la precisión o integridad del estudio. Cuando una persona no cumple con los criterios anteriores, esta debe ser agregada a la sección de agradecimientos. Otro punto importante es considerar todos los eventos durante el experimento. Un registro detallado garantiza la reproducibilidad y confiabilidad de su estudio. Para asegurar una documentación precisa, su investigación debe, primero, registrar todos los pasos realizados en el experimento. Hay que anotar los eventos imprevistos y cómo los manejó. Documente procedimientos alternativos o modificaciones al plan inicial. Describa además las reacciones y relaciones observadas en todo el proceso. No confíe solo en su memoria. Los pequeños detalles pueden ser clave más adelante para solucionar problemas o imprevistos durante el desarrollo de la investigación. Ahora hablaremos de las recomendaciones durante ese proceso de planificación y redacción del proyecto de investigación. Lo primero que se recomienda es crear una lista de la literatura. Entonces, lea los documentos relacionados con su área de interés para identificar áreas no identificadas o brechas en la literatura. Comience a armar la investigación y las referencias que informarán sobre su trabajo. Recomiendo que tomen nota de los aspectos más importantes de los estudios que están consumiendo, que están leyendo. Anoten los detalles de las citas para facilitar su referencia y escribir pues su artículo o su documento. Este proceso nos va a servir, o estas preguntas que ven ahí abajo nos van a servir para identificar nuestro tema de investigación. Y yo, como les dije anteriormente, recomiendo que revisen la tendencia de lo que está escrito, de su constructo en la literatura científica, qué tanto se ha publicado sobre ello. Y empiece a revisar todos los artículos recientes sobre esa investigación para así alinear eso que dice la literatura con lo que usted pretende estudiar. Entonces hay que identificar el tema de investigación con estas dos preguntas. Entonces piense en qué se ha publicado en las revistas sobre ese campo y piense si su trabajo puede encajar en alguno de ellos. Cuando ya tengo de manera muy general más o menos sobre qué voy a tratar en mi investigación, empiezo a limitar ese tema. Y aquí recomiendo que se concentre en un aspecto muy específico del tema que le interesa. Es decir, si yo voy a, por ejemplo, a hablar sobre patologías cardiovasculares, eso es un constructo muy grande. Puedo enfocarme en una en específico, en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Es decir, acá lo que se recomienda es que pues, se concentre
en algo, en un tópico muy específico de lo que quiere desarrollar. Y esto, ojo, no es para los proyectos de investigación, esto es para la redacción del artículo que quieren publicar. Reflexione sobre las preguntas que desea hacer y cómo piensa plantearlas. Este es el primer paso para crear la estructura de nuestro artículo científico. Ahora vamos a generar la pregunta de investigación. Lo primero es que a partir de esas ideas hay que empezar a establecer objetivos claros que formarán el mensaje clave de este trabajo. Discuta sus ideas con colegas para afianzar y enriquecer ese pensamiento. Y una vez que haya definido su pregunta de investigación, podrá iniciar su investigación. Acá hago un break porque en este semestre se realizará la charla sobre cómo crear preguntas de investigación para investigaciones científicas. Listo, continuemos. Después de ese proceso de que ya tengo mi pregunta y mis objetivos claros, empiezo con la etapa de planificación y organización. Les recomiendo que fijen un cronograma antes de comenzar. Cree una serie de pasos dentro de su proyecto con objetivos definidos y fechas límite. Establezca una fecha final y trabaje hacia atrás para determinar cuánto tiempo necesita para completar cada una de las etapas de la redacción del manuscrito. Yo personalmente recomiendo que hagan una organización semanal. Utilice un planeador semanal para establecer tareas con objetivos claros. Dedique pues una hora específica de cada día para empezar a redactar. Hay que escribir de manera constante. Pese a que muchos dicen que puede dedicarle media hora, una hora o X cantidad de tiempo, yo verdaderamente les aconsejo que empiecen a redactar cuando ustedes se sientan cómodos para hacerlo. Es decir, cuando se sientan inspirados, cuando se sientan tranquilos y relajados y en las mejores condiciones. Hay personas que trabajan súper bien en la mañana, hay personas que trabajan súper bien en la tarde y hay otras que trabajan súper bien en la noche. Aquí identifique cómo funciona su organismo y redacte cuando se sienta cómodo. Entonces, no es que haya una regla que te diga hay que hacer 3 veces a la semana, 5 días al mes. Bueno, eso no existe. Es cuando usted verdaderamente se sienta cómodo para realizarlo. Sin embargo, yo sí recomiendo utilizar el cronograma y tener una motivación impulsada por ciertos pasos o plazos en realidad. Entonces, nos vamos a fijar una fecha para entrega del manuscrito y a través de ella vamos a empezar a trabajar. Esto nos va a permitir categorizar cada una de las actividades entre urgentes y no urgentes y nos va a llevar a ser más productivos y a enfocarnos en nuestros objetivos. Recuerden que no hay nada más motivador que una fecha límite. Después de ello, continuamos con el paso de planificar y empezar a llevar a cabo nuestra investigación. Entonces, lo primero es planificar los aspectos prácticos, diseño del método, organización del equipo y la participación de cada uno de los sujetos. Asegúrese de haber tomado notas completas y haber recopilado y analizado todos los datos. Una vez listos los datos, puede comenzar a escribir el primer borrador de su documento. Hay que elegir una revista antes de comenzar a escribir y ayudarse con estructura de artículos previos. Para preparar la escritura del pues, documento, del manuscrito, se recomienda tener como en general la estructuración básica de un artículo científico que consta de título, resumen, introducción, métodos, resultados, conclusión y discusión. Hay que empezar a definir qué contenido va en cada sección y asegurarse de seguir un orden lógico y coherente para que el artículo sea claro y fluido. Es decir, en esta etapa yo lo que hago es creo un documento en Word, si trabajo con otras personas lo creo de manera online, empiezo a colocar los nombres de cada uno de los participantes
y les solicito a cada uno que empiece a redactar las cosas importantes que van con su nombre, como la afiliación, el correo electrónico, el ORCID, si así lo necesita, eso depende mucho de las revistas, y deje solo los títulos de las secciones del documento. Es decir, coloque título dos puntos y lo deje en blanco y así sucesivamente. Aquí ya tengo ese bosquejo general que me permite organizar cómo voy a empezar a redactar. Posterior a ello empiezo con las notas iniciales. Recuerde que les dije que hay que tener todo esto claro. Entonces ya aquí en esta etapa reúno todas esas notas recopiladas y creo una lista de los temas a tratar en el manuscrito. Hay que tener en cuenta que vamos a incluir cada una de estas notas de acuerdo a la sección que pertenece, si en resultados, si en conclusión, si en discusión, y bueno, ahí empiezo ya con ese proceso de bosquejo del artículo. Perdón, ahí no es esbozo, es bosquejo. Entonces, hay que empezar a pensar en las características claves de las notas y recomiendo tener en cuenta las siguientes preguntas. La primera es, ¿en qué investigación previa se basa el artículo? ¿Qué hallazgos permitieron identificar brechas en el conocimiento? ¿Cuál fue nuestra pregunta de investigación? ¿Cuáles fueron los resultados que responden pues a esa pregunta? ¿Qué conclusiones ha extraído y cuál es la importancia de esos hallazgos? Y por último, ¿cómo se relacionan sus hallazgos con investigaciones previas? Y cada una de estas preguntas pues va a tener relación con los segmentos o las secciones anteriormente descritas del artículo. Ya en este momento, ahora sí empiezo con la redacción del primer borrador. Y ahora lo que hay que hacer es completar los detalles correspondientes a los títulos de la estructura del artículo. Escriba todo el contenido que pueda sin preocuparse tanto por la perfección. Ahorita el objetivo es plantear o plasmar, perdón, todas las ideas. Luego ya se podrán editar y perfeccionar más adelante. Aún no se preocupen, como les dije anteriormente, preocuparse, pues, por ejemplo, por gramática o signos de puntuación o detalle. En este momento es importante aprovechar la inspiración y empezar a avanzar. Vamos a concentrarnos sobre todo en el contenido como tal y más adelante vamos a refinar esos detalles de gramática, pues esto es con el objetivo de no perder esa inspiración. Sin embargo, cada persona funciona diferente y si usted no puede pasar sin no tener esos detalles previos, pues empiece a corregirlos desde este momento. El orden de escritura no es una regla con la que podamos medir a todos en general. Entonces esto va a depender mucho de qué tan cómodo se sienta usted redactando. Esta es en lo que encontré en la literatura y realmente con lo que yo personalmente me siento más cómodo. Entonces, lo que les recomiendo es que primero empiecen a redactar su introducción para clarificar lo que se está investigando y por qué. Luego empiece con la redacción de los métodos, ya que esto explica qué fue lo que hizo y según yo pues siento que es de lo más fácil de redactar. A continuación, empiece con la redacción de los resultados en relación con su pregunta de investigación. Después redacte la discusión para interpretar esos hallazgos y pues la conclusión. Y finalmente, váyase a la sección de resúmenes y títulos cuando ya tenga toda esa narrativa completa. Ojo con los resúmenes y los títulos. Posteriormente hablaremos de cada uno de ellos, de esas secciones del manuscrito, pero tenganle principal relevancia a estos dos porque de acuerdo a ellos que nos encuentran las personas que consumen literatura científica. Usualmente es por astra y título. Ya que tengo este primer manuscrito, empiezo el proceso de edición. Una vez completado el primer borrador, pues empiezo a refinar cada una de las secciones. Revise el objetivo establecido y asegúrese de que cada oración esté relacionada con su objetivo principal. Aquí vamos a determinar qué es vital,
qué es interesante y qué es innecesario para el documento. Resalte, resalte las secciones claves usando colores o marcas para identificarla, y esto es un consejo personal. Entonces vamos a empezar a identificar qué es bueno, qué es malo y qué es regular para nuestro documento, y vamos a subrayarlas de acuerdo a colores. Cuando estés satisfecho con el borrador, yo recomiendo que se lo compartan a un colega para que éste nos dé la retroalimentación.